Buenas tardes. Vamos a continuar con un nuevo vídeo explicativo del contenido de este libro, Libertad y Tiranía, que, como vengo diciendo, es un ejercicio de comparación de las vidas de estos dos personajes históricos, Churchill y Hitler. Pero antes de ir con la temática que quería comentarles hoy, permítanme que haga un pequeño paréntesis para subsanar dos lapsus que tuve en el vídeo anterior y que quiero que quede claro, pues para que no haya ninguna confusión por parte de ninguno de ustedes. Dije en un momento dado en el vídeo anterior que a los 4 años de la guerra los conservadores, que eran mayoritarios en el gobierno y en la nación, pusieron muchos problemas para que dimitiese el primer ministro, Lloyd George, liberal, que dimitió, y hubo elecciones y salieron triunfadores. Y formaron gobierno. Yo por un lado dije que lo había formado el Partido Socialista, el Partido Laborista. El Partido Laborista quedó muy bien, por primera vez en su historia fue la segunda fuerza política, pero no formó gobierno. El gobierno lo formó el Partido Conservador. Que quede claro porque es una cuestión que está así completamente histórica. Y la segunda cuestión también que quiero poner de manifiesto, también un pequeñísimo lapsus que tuve en materia de Hitler, cuando dije en un momento dado, creo recordar, que había subido tanto que el presidente de su partido veía en él el germen de un futuro golpe de Estado. No era el presidente de su partido, era el capitán de su compañía del ejército que le había animado a entrar en ese partido, quien quería que Hitler fuera el germen de un futuro golpe de Estado, porque el ejército estaba en contra del régimen democrático. Bien, subsanar esas dos cuestiones que creo que es de justicia, porque la historia es así, no la puedo cambiar yo. Ya dije el primer día que yo me estoy limitando a comentarla con arreglo a los parámetros que a mí me han gustado más y hacerles compatibles y hacerles a ustedes participar de ese mismo gozo que yo he tenido al leerlo, pero lógicamente la historia tiene que dar como está. Bien, continuamos con la situación donde lo dejamos el día pasado. Dejamos a un Churchill que se fue a Francia a escribir para ganarse la vida, triste, deprimido porque se quedó sin gobierno y sin cartera. Bien, en esos momentos el gobierno lo formaba, como acabo de decir, el Partido Conservador, que había tenido una gran victoria, y el Partido Liberal, que era el partido de Churchill, había quedado el tercero, había tenido un resultado desastroso. Bien, en esos momentos Churchill empezó a pensar que los buenos tiempos del Partido Liberal se habían terminado. Hacía ya más de 20 años, cerca de 20 años que estaba en el Partido Liberal, cambiándose en su día, que se cambió del Partido Conservador al Partido Liberal, le había ido muy bien, había sido 6 veces ministro, pero pensó que los tiempos estaban cambiando y que la vida ya no iba con el Partido Liberal. Y entonces empezó a maquinar la forma de volverse a pasar al Partido Conservador. Esto es una cosa que a Churchill se ha criticado muchas veces porque algunos le han llamado chaquetero en ese aspecto, pero es cierto. Se pasó en su día del Partido Conservador al Partido Liberal y se pasó del Partido Conservador porque no veía futuro en el Partido Conservador. Bueno, pues ahora donde no ve futuro ya es en el Partido Liberal y está intentando volver a pasar al Partido Conservador. Y lo hizo de dos formas. Primero, por así decir, estando en torno al primer ministro conservador, intentando hacer por una parte que una fracción de los liberales, los que estaban descontentos con la situación, pudieran sumarse al Partido Conservador y vender eso ante el Partido Conservador como un acercamiento de Churchill a ellos, y por otra parte también intentar que entrasen una facción del Partido Liberal dentro del Partido Conservador. No lo logró, pero con eso lo que logró es que el primer ministro conservador viera que Churchill estaba deseoso de volver a esa órbita e intentándolo por todos los medios. Lo intentó durante varios años y al final pues el primer ministro accedió a que se presentase por una circunscripción del Partido Conservador cuando se formaron las nuevas elecciones en el año 24. Bien, entonces salió elegido otra vez diputado y en esos momentos ya en el Partido Conservador, diputado otra vez, y con el visto bueno del primer ministro, recibió lo que no se pensaba Churchill que podía recibir, que era una nueva cartera ministerial y además la cartera ministerial más importante, ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda en Gran Bretaña es el cargo número 2 del gobierno. Después del primer ministro, el ministro de Hacienda incluso tiene su sede al lado, en la calle, en Downing Street, justo al lado, el número 11, es el cargo, el segundo en importancia. Bien, en ese momento Churchill se vio totalmente redimido del fracaso que había tenido y de la nostalgia de esos años que había pasado entre Francia y Londres, por así decir, mascullando su tristeza y su sentido del fracaso.
Y en esos momentos Churchill se convierte en ministro de Hacienda y es uno de los momentos pletóricos. Había superado ya ese pequeño, por así decir, travesía del desierto y lo había superado con creces, y después de más de 20 años volvía al Partido Conservador y volvía por todo lo alto y, como digo, siendo el número 2 del gobierno. Lo dejamos ahí y con eso continuaremos el próximo día. Y dejamos a Hitler también en un momento en alza, cuando era necesario contar con él para todo tipo de política en Múnich. Comentaba el día pasado que Hitler subió por la fuerza de la palabra porque atraía a las masas, porque tenía esa capacidad de contar a la gente lo que quería oír, pero también subió por una cosa muy importante que no dije y quiero decir hoy con toda tranquilidad y con toda fuerza, que es también por la violencia. La violencia era un factor fundamental en toda la política de Hitler, que fue lo siguiente. Hitler aprendió muy pronto de la izquierda las formas de armar jaleo, de reventar mítines, de crear líos callejeros y de alterar el orden por todas partes. Y lo explotó a tope. Es más, en los mítines que él daba había intención de luego crear conflictos para hacer noticia en los medios de comunicación, y lo lograba. Ese afán de crear problemas, de alterar el orden, estaba permanentemente en la sede del partido suyo y en la mentalidad de Hitler, porque sabía que eso le estaba dando rédito en los medios de comunicación. Hasta el punto de que creó una brigada en el partido, que empezó por llamarse la Brigada de Protección del Local, que era para proteger sus actos, para que no se los reventase la izquierda, o para que luego los reventase él a los de izquierda también. Una brigada que luego con el tiempo se llamó Sección de Deportes y Gimnasia del partido, y por último se llamó Sección de Asalto, las famosas, tristemente famosas SA, que eran una especie de fuerza paramilitar que creaban todo tipo de problemas por todas partes y al mismo tiempo los resolvían. Es decir, se dedicaba a Hitler a hacer como de bombero y pirómano al mismo tiempo. Creaba problemas y luego con sus propias fuerzas los resolvía, con el objeto de estar en la prensa y de estar en lucha permanente contra la izquierda. Esa fue una de las cuestiones fundamentales que le daba, por así decir, la fuerza a los medios de comunicación y que sintonizaba con toda la derecha muniquesa que quería estar en contra del gobierno de Berlín. Esa situación la mantuvo siempre y la mantendría durante toda su vida, y la SA es una parte triste, muy triste, como otras muchas, por supuesto, que tenía el partido nazi, pero que la supo explotar a tope. Con esa situación se llegó a estar en sintonía completa con el gobierno de Múnich, que quería derribar al gobierno de Berlín porque se veía que la democracia socialista de Berlín no tenía nada que ver con la vida democrática de Múnich, que se quería suprimir la democracia, porque uno de los problemas que había en Alemania en aquella época, una de las características más importantes, es que había un profundo sentimiento antidemocrático. No se quería, por grandes mayorías, la República de Weimar, no se quería la democracia, se quería volver al régimen anterior, al régimen que había habido dictatorial, de mando único y de fuerza, y eso estaba completamente arraigado en Múnich. De ahí que ese afán de Hitler por ir en contra de la democracia de Weimar o por el sistema de Berlín sintonizaba plenamente con el gobierno muniqués, y entre los dos y algunas autoridades más que comentaremos el próximo día urdieron o intentaron urdir un golpe de Estado, que será lo que comentaremos el próximo día. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo vídeo.